Vamos a hablar de las generales de las fracturas, luxaciones y esguinces. La fractura es una solución de continuidad que se da a nivel del hueso, así de simple es la definición, y las fracturas las podemos clasificar según su etiología, mecanismo, forma, como dice acá. Vamos a ver cada una de estas causas. Las fracturas por etiología tienen que ver con que sean traumáticas, espontáneas, patológicas o por fatiga. Lejos, las más frecuentes son las traumáticas. Tiene que haber un impacto de una energía necesaria, una energía suficiente como para generar la solución de continuidad sobre el hueso. Las espontáneas tienen estricta relación con las patológicas. Tiene que haber alguna condición sobre ese hueso, que no es normal, que haga de que se debilite y en consecuencia puedan fracturarse, romperse. Y las fracturas por fatiga también son conocidas como fracturas por estrés y tienen que ver con la alta repetición que se genera sobre ese hueso como para que este hueso ceda y se genere una fractura. Vamos a ver ejemplos. Las fracturas traumáticas, estamos hablando de este ejemplo donde claramente necesitamos un impacto de alta energía para que fracture un fémur. O sobre este radio distal, o sea, esta muñeca donde vemos acá que a esta línea es la fractura. Sea el mecanismo que sea, que ahora lo vamos a ver. Acá tenemos las fracturas patológicas, en donde vemos que este radio distal, a la derecha, tiene una fractura, pero se generó esa fractura sobre un radio que tenía un quiste óseo simple. Entonces, ese quiste debilitó al hueso y por un traumatismo o no, o algo leve, se rompió. O sea que esta es una fractura patológica. Y por supuesto acá tenemos esta fractura a nivel del fémur distal, en donde claramente acá había un algo que no debía estar y que es patológico. Fíjense lo adelgazado de las corticales, no es lo mismo esta cortical que esta, que generó que se rompa. Y quizás esta persona solamente se dio vuelta en la cama, entonces es una fractura patológica, claramente esto es maligno, o es una metástasis o es una metástasis lo más probable. ¿Cómo son las fracturas por estrés? Se hablan de repeticiones constantes sobre ese hueso que no lo tolera y en consecuencia se rompe. Esto es muy frecuente en los pacientes luego de las peregrinaciones a Luján. Eso es un estrés o una actividad atípica en la vida de esa persona, no es que es un atleta que fue a caminar a Luján, no, atípico, entonces esa exigencia atípica genera que se rompe. Este paciente consulta por dolor, como le preguntamos si se golpeó nos va a decir que no, y en consecuencia lo más probable es que le demos un analgésico y no más que eso, y si le sacamos una radiografía a las 3 semanas, 4, ya vamos a ver acá la evidencia de que esa fractura pegó o consolidó, que es el nombre correcto. Las fracturas por su mecanismo puede ser de modo directo, la fractura que se produce a nivel de donde se genera el trauma. Fíjense en esta pierna, en este peroné, donde alguien fue y le puso una patada de modo directo, se produjo la fractura. Puede tener compromiso de partes blandas o no. Y las fracturas de mecanismo indirecto, que hay muchas en la anatomía, son fracturas que se producen a distancia del trauma. Acá el ejemplo muestra a una persona que se cae sobre el brazo extendido y esta persona puede tener una lesión o a nivel del codo o a nivel del hombro, producto de la energía que se trasladó desde el golpe hasta ese lugar. Eso es por mecanismo indirecto. Y también se consideran indirectos aquellas que son por contracción muscular. Se denominan fracturas abulsivas, como la que sucede acá, la que vemos en la fractura de la base del quinto metatarsiano. Sobre la base del quinto se inserta el peroneo lateral corto, y cuando uno se dobla el tobillo, este tendón se contrae bruscamente y puede generar esta fractura que ustedes ven ahí. Las fracturas por su trazo tienen que ver básicamente bien descriptivas, los transversales, oblicuas, espiroideas, tercer fragmento, ala de mariposa, con minutas y segmentarias. Vemos ejemplos. Clásicamente estas descripciones tienen que ver, se realizan sobre huesos largos, donde es más fácil. Esta es una fractura transversal, menos de 30 grados, no hay duda, radio, cúbito, tibia, peroné, fémur. Las fracturas oblicuas, como ven acá, la forma habla por sí misma. Acá vemos una oblicua en la tibia. Las fracturas con tercer fragmento, fíjense acá en este húmero distal, acá lo vemos, acá en esta tibia, o también llamadas en ala de mariposa. Las fracturas espiroideas, fíjense, como si fuese un twist. Las fracturas espiroideas, acá vemos,
en la tibia y acá en el fémur. Segmentarias. Las fracturas segmentarias tienen un segmento, o sea que tenemos dos focos de fractura, y fíjense que en esta particularmente hay una fractura segmentaria tanto de la tibia como del peroné, ¿sí? Y en este otro ejemplo también tenemos una fractura de la tibia con un foco y dos focos. Hay como un segmento intercalar, ¿sí? Eso es una fractura segmentaria. Acá tenemos fracturas conminutas, en donde hay muchos fragmentos. Puede haber una disquisición entre conminuta y multifragmentaria. Lo importante es que sepan que esto no es una fractura transversa. Y lo conminuto habla de condiciones, o de un hueso muy debilitado, como en pacientes añosas con osteoporosis, con un simple trauma hace que esto se achicharre todo, o que la energía, imagínense la energía que se tiene que haber aplicado sobre esta tibia para que esto estalle de este modo, porque esto es un paciente joven, ¿sí? Entonces estas son fracturas conminutas. La localización de las fracturas también es relevante para nosotros en los huesos largos, si recordamos que esto es la diáfisis y que esto es la epífisis y que la unión de ambos es la metáfisis. Vamos a decir que es una fractura diafisaria, metafisaria o epifisaria. Y cuando hablamos de epifisaria, recordamos que a este nivel y a este nivel las fracturas son articulares, son sinónimos. Por supuesto, las fracturas cerradas o las fracturas expuestas, que ya van a tener una clase específica de eso, ¿sí? Es la estrella de la traumatología. Y las fracturas por su desplazamiento. Acá tenemos mucha información. Las fracturas por su desplazamiento tienen que recordar que siempre la definición va a ser a partir de el fragmento distal de la fractura. Todo lo que digamos lo va a hacer a partir de lo distal. Entonces, esta fractura, la primera de este húmero, tiene una angulación, ¿verdad? El fragmento distal está angulado. En la segunda, el fragmento distal está desplazado. Acá dice la figurita desplazado y está hablando de cuantificar ese desplazamiento, que en este caso es la mitad, una hemidiáfisis se dice. Y ahí dice lateral completo o incompleto. Bien. Y la tercera está todo desplazado, o sea, un desplazamiento completo. Acá hablamos de un cabalgamiento, o sea que ese hueso largo se acortó. Acá hablamos de que este foco de fractura no está en contacto, o sea que tiene una diastasis. Y acá hablamos de que ese foco fracturario está impactado, ¿sí? Impactado, o como dice, con penetración. Impactación le decimos nosotros. Y acá la parte distal está rotada. Entonces, todas estas son alteraciones, porque nosotros queremos que cualquiera de estas queden anatómicas. Ahora, volvemos al de la angulación. Presten atención. Cuando la angulación cuando el fragmento distal de nuestra fractura tiene una angulación hacia interno, porque acá es interno y externo, estamos hablando de que está en varo. Y cuando la angulación hace que el fragmento distal está hacia externo o lateral, estamos hablando de que está en valgo, ¿sí? Acá el desplazamiento está hacia interno. El desplazamiento, no la angulación. Y acá el desplazamiento está hacia interno. ¿Sí? Todo esto nos sirve para hablar el mismo idioma y decir qué tipos de desplazamiento tienen. Estamos hablando de que esto no está anatómico, ¿sí? Está alterado. Fíjense, acá tenemos un ejemplo de una fractura sin desplazamiento, claramente se ve la línea solamente, y acá tenemos un ejemplo de una fractura de la tibia donde tiene un desplazamiento lateral. Esto es lateral y esto es medial, ¿cierto? Acá vemos una fractura diafisaria de los metacarpianos, sin desplazamiento, casi sin desplazamiento. Y acá vemos una fractura que tiene una angulación, este es el fragmento distal, esto es externo, así que el fragmento se dirige hacia afuera, o sea que está en valgo, tanto la tibia como el peroné. Las fracturas tienen clínica. La clínica es el dolor, la deformidad, la impotencia funcional, el edema y la equimosis. Fíjense esta deformidad que tiene esta muñeca, no hay duda que tiene una fractura. El edema o la equimosis de este piecito y tobillo, y el edema y las flictenas que tiene este tobillo. Es una flictena hemorrágica. Claramente ahí abajo pasó algo. Clínica no tiene edema, pero tiene una equimosis. Deformidad, como hablamos recién. Y acá tenemos también deformidades que son grotescas y que no hay duda de que son fracturas. Acá tenemos otra. Lo bueno es que no se expuso.
Entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico de una fractura? A partir de la clínica, de lo que acabamos de hablar, y a partir de las imágenes. Clásicamente, nosotros buscamos con una radiografía llegar al diagnóstico. Pero tenemos otros estudios que pueden acercarnos al diagnóstico, que pueden ser la tomografía, la resonancia y el centello. Cada uno de estos estudios, en la lesión adecuada, nos va a ayudar. Tenemos acá una radiografía en donde siempre, y acá estoy usando la palabra siempre, tenemos que tener 2 incidencias cuando hay una radiografía. Por más de que sea obvia la lesión, necesitamos 2 incidencias. Un perfil y un frente. Un frente y un perfil. Para diagnosticar lo patológico tengo que conocer la imagen normal. Esto es un par radiológico. Fíjense este frente de tobillo, que se lo ve divino, que no vemos nada, y fíjense el perfil. Acá tenemos una fractura. Así que claramente nos hubiésemos equivocado si pedíamos solamente un frente. Entonces, la importancia de que ustedes pidan el par radiológico, un ejemplo más acá, una radiografía de frente de los dedos de los pies. Este parece que tiene un algo, pero no veo nada roto. Y fíjense acá, el perfil estaba luxado, que ahora vamos a hablar de eso, pero tiene una luxación completa, ¿sí? Entonces, lo que tienen que saber es la importancia. Cuando pido una radiografía, tienen que saber que siempre va en frente y en perfil, porque si no nos vamos a equivocar y vamos a interpretar mal las cosas. Siempre frente y perfil, frente y perfil. Algunas excepciones nos hablarán de una oblicua, pero siempre son 2 incidencias. Acá vemos algunos ejemplos de otros tipos de imágenes. Acá vemos una radiografía y acá vemos que parece que no tiene nada, y acá vemos en la resonancia que nos muestra que el escafoides tiene una fractura. Y acá vemos una tomografía con un trazo de fractura en el radio distal, y acá vemos una resonancia que nos habla de una fractura de calcáneo, que lo más probable es que no se vea esta fractura en la radiografía. Esta es una fractura por estrés. Acá vemos una tomografía donde fíjense qué pequeños que son estos fragmentos. Es difícil de ver seguramente en una radiografía. Esto es un tobillo. Y acá vemos una tomografía de una pelvis y nos va a hablar de la relevancia que tiene la tomografía en las lesiones de pelvis, que también ya lo vamos a ver. ¿Cuál es el tratamiento de las fracturas? El tratamiento de la fractura es inmovilizar ese foco de fractura. Necesitamos inmovilizarlo. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Charla para otra clase. Lo vamos a hacer o con algo externo, como un yeso, una válvula, un vendaje, algo, o con algo interno como un implante ortopédico, una osteosíntesis, que ya van a saber sobre ello. ¿Y cuál es el fin del tratamiento de una fractura? La consolidación de la fractura. ¿Sí? Pasamos a luxación. Definición. Pérdida del contacto entre las superficies articulares de modo permanente. La luxación. Esta es la definición. Vemos acá lo grotesco de la clínica. Vemos radiografías de un codo luxado y la clásica radiografía de un hombro luxado. ¿Sí? Vemos acá una luxación de la interfalángica del anular. Y vemos acá una luxación de cadera. Primero tenemos que recordar 3 datos importantísimos, que es cómo es una articulación normal. Una articulación normal tiene dos extremos, una articulación, 2 extremos óseos. Esos extremos están recubiertos por un cartílago articular en ambas superficies. Están rodeadas por una cápsula o membrana sinovial con un líquido sinovial, y además reforzado por ligamentos. Muchos, pocos, dependerá de qué articulación estemos hablando, y además reforzado por músculos, ¿sí? Entonces, sabemos que es una articulación normal. La luxación va a hacer que cuando se salga esa superficie de contacto, esas 2 superficies pierden el contacto de modo permanente. Alguna de todas esas estructuras, si no todas, se lesionan, se rompen, se desgarran, sangran, ¿sí? Y a partir de eso vamos a poder pensar las complicaciones. Las luxaciones pueden ser traumáticas y ortopédicas. Claramente las traumáticas son las más frecuentes. Las ortopédicas son las recidivantes. ¿Qué son recidivantes? A ese chico se le salió 3 veces el hombro al lugar, ya sabe cuándo se le sale. Las voluntarias se refieren, habituales o voluntarias se refieren a, vieron que ustedes saben que hay pacientes que tienen laxitud articular. Hay ciertas enfermedades
que tienen laxitud articular, entonces se pueden sacar esa articulación del lugar de modo voluntario e inclusive volver a reducirlo de modo voluntario, ¿sí? Entonces a eso se refiere. Ni que hablar de las recidivantes, ya mencioné. Vamos, clínica de una luxación. La clínica es la deformidad y el dolor. Estos dos son parámetros relativos, porque el dolor, dependiendo del paciente, ustedes saben que el dolor es subjetivo, puede estar o no, lo habitual es que esté, y la deformidad también a veces es muy notoria y grotesca, pero dependiendo de la contextura del paciente a veces puede pasar desapercibido si uno no le presta atención y no lo revisa. Resistencia elástica, dice aquí, significa que a veces le cuesta a uno mover eso que uno piensa que tiene lesionado, y no, porque una fractura nos va a permitir moverlo. La luxación, si está trabado, no nos va a permitir que lo movamos. Puede tener una posición muy particular, que lo vamos a ver en cada luxación, en cada parte anatómica, y siempre deben en una luxación buscar los trastornos circulatorios o neurológicos, o sea, tomarle el pulso, ver si tiene relleno capilar, si mueve los deditos. Acá vemos clínicas grotescas, por supuesto, de una luxación de codo. Esta es una luxación de hombro, fíjense lo asimétrico que tiene. Acá vemos también en el dedo. Acá vemos otra vez el hombro, fíjense qué distinto es el de hace un rato con este, pero también es asimétrico comparado con el normal. Acá vemos una radiografía de la luxación de un pulgar. Imagínense las superficies articulares de esto. Acá vemos una clásica luxación. Esto es una displasia de cadera. Esta entra dentro de los ortopédicos. Una displasia luxante de cadera que ya lo habrán visto ustedes en niñas. Por supuesto, las luxaciones tienen, al igual que las fracturas, pueden ser expuestas. No son las más frecuentes. Se luxó y encima se expuso. O sea, tiene una solución de continuidad de la piel y el hueso tomó contacto con el exterior. O sea, dos problemas, no uno, dos. El tratamiento de toda luxación es una reducción. El tratamiento de toda luxación es una reducción. O sea, volver esas superficies a su lugar. Cuanto antes, mejor. ¿Cuáles son las complicaciones? A partir de lo que le mencioné, de cómo está formada una articulación, vamos a poder comprender las complicaciones. Una articulación, luego de que vuelve a una luxación, vuelve a su lugar, y todas esas estructuras, que son cápsula, ligamentos, reforzamiento de la cápsula, etcétera, etcétera, se desgarraron, se rompieron, y ahora que está en su lugar va a empezar a cicatrizar. Esa cicatrización puede hacer cicatrices duras que generen una limitación en el movimiento, ¿sí? Si antes levantaba el hombro perfecto, luego puede ser que esté limitado justamente porque la cicatriz puede ser un poco retráctil o un poco rígida y en consecuencia no permita todo el movimiento de la articulación. Pueden haber calcificaciones periarticulares. A veces ciertas luxaciones generan en su alrededor mucho sangrado, que se desgarre la cápsula, que se desgarren los músculos que están alrededor. Y la presencia de mucho sangrado puede generar y promover que hayan calcificaciones a partir de ese hematoma, y que esas calcificaciones, por supuesto, van a ser más rígidas que las partes blandas, y eso también le van a limitar la movilidad articular. Esas calcificaciones las vamos a ver en una placa, porque tienen calcio. El otro extremo de la rigidez, o sea que apenas pueda moverlo, es al revés, la inestabilidad. Luego de una luxación, se desgarra y se rompen los ligamentos y la cápsula. Y puede ser que las cicatrices no cierren bien esa brecha y que quede un gap por donde pueda salir nuevamente, o que quede esa cápsula debilitada y más elástica, entonces la luxación puede producirse a cada rato. Eso es una inestabilidad, puede quedar una inestabilidad. Lo clásico en el hombro. El hombro a cada rato se le sale al paciente, eso es una inestabilidad de hombro, una complicación de una luxación. Y la otra es una necrosis aséptica. Ustedes saben que nuestra anatomía depende de que le llegue sangre. Hay ciertas localizaciones anatómicas en donde la luxación hace que no le llegue sangre a uno de los extremos porque se salió del lugar y comprimió o lesionó una arteria que nutría de sangre a ese extremo óseo. Entonces, luego de que resolvimos la luxación, esa cabeza de húmero, estoy hablando del húmero porque es así, esa cabeza del húmero puede quedarse sin el aporte sanguíneo y con el tiempo vamos a ver las secuelas de una necrosis aséptica. Complicaciones de luxaciones. Vamos a lo que es un esguince. Pérdida del contacto entre las superficies articulares de modo transitorio, a diferencia de la luxación. El esguince fue y vino. En ese fue y vino
hizo que la cápsula y los ligamentos se lesionen, se distiendan, se inflamen o se desgarren y se rompan. Por eso hablamos de un compromiso ligamentario, como dice ahí, o una distensión. La clínica es la misma de una fractura sin la deformidad, la misma de una luxación sin la deformidad. Dolor, edema, impotencia funcional, equimosis. O no, o solamente duele y no tiene hinchazón. El diagnóstico del esguince es a partir de la clínica y a veces necesitamos radiografías. Digo a veces porque a veces la clínica tiene que ver con que nosotros veamos dónde le duele. Si yo voy y toco donde yo sé que hay un ligamento, entonces el que sufrió es el ligamento. Ahora, si toco en el medio de la diáfisis, es imposible que ahí tenga un ligamento. Entonces, si tiene dolor sobre el área ligamentaria, es un esguince. Ahora, si tiene mucho edema, mucha hinchazón, como algunas de las imágenes que les mostré, ustedes pueden suponer que además puede haber una fractura porque quizás el dolor está cerca del extremo óseo y entonces se merece que le hagan una radiografía. Por eso la radiografía dice a veces, porque a veces si no tiene hinchazón ni equimosis y solamente tiene un dolor sobre la parte ligamentaria, no le voy a hacer una radiografía. Sé que tiene un esguince y hago el tratamiento del esguince. ¿Cuál es? Analgésicos, hielo, mano o pata para arriba y a veces una compresión. Esa es la sigla que está ahí, que dice RICE, que es una sigla en inglés que significa Rest, Ice, Compression, Elevation. Lo ponemos en reposo, le ponemos frío, le ponemos una venda elástica pensando en un esguince de tobillo y elevation y ponemos, en el caso del tobillo, pata para arriba. En el caso de la mano hacia arriba. Le damos un analgésico antiinflamatorio de la preferencia que ustedes habitualmente manejan, diclofenac, ibuprofeno, y lo inmovilizamos si corresponde. Si nosotros tenemos un tobillo que es una empanada con un edema feroz, radiografía negativa, pero mucho edema, entonces podemos indicarle una bota de yeso, una valva de yeso o un inmovilizador. Por eso dice inmovilizar si corresponde. Eso ya lo van a ver en cada uno de los lugares de la anatomía. Espero que tengan muchas preguntas para hacerme luego de ver este video. Las contestamos en los seminarios. Muchas gracias y estamos en contacto.